Adopción espiritual 5609-23. Predicado el domingo 23 de septiembre de 1956 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 36 minutos, gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta mañana y recibir esta presentación del pastor. Fue muy bueno. Ah, ya saben, hablando de los caballos, de ponerles las bridas y saber que el trabajo venía, bueno, me alegra que el Señor nos dé caballos de batalla para que podamos trabajar. Así que nunca estamos demasiado cansados para hacer algo por el Señor si nos toca hacerlo. Aunque estoy muy cansado hoy. Lo pasé fatal estos últimos días. Para ir a California, tuve que ir en cochecilla. Y, les digo, vaya bache. Bache, todo el camino. 53 horas para llegar, y llegué a las 2 de la mañana. A las 5 tuve que levantarme e ir a predicar en un servicio de radio. Luego, para los empresarios cristianos, tuve que predicar de nuevo en su reunión internacional. Y esa tarde, prediqué en un gran tabernáculo bautista. Y luego esa noche. Y seguí predicando cada pocas horas hasta que finalmente terminamos el lunes por la noche en el templo del Angelus. Y luego tomé un tren a las 11 y tardé 64 horas en llegar a casa. Así que imagínense llegar anteayer y simplemente. Y ayer mi esposa registró unas 50 llamadas para venir a orar por la gente, solo ayer por la mañana. Unas 50 llamadas. Claro que no eran locales. Eran llamadas nacionales, pero solo. ¿Podrías venir a Florida? ¿Podrías venir aquí? Esto es Louisville. ¿Cómo vas a distinguir entre esas 53, ahora, solo por una mañana? Así que, imagínate. Ayer por la tarde. Vine a ver entre algunos de nuestros queridos amigos lo terrible que es esta enfermedad. Un joven que conocí hace años era la viva imagen de la salud, un joven de aspecto atlético. Y ahora tiene más o menos mi edad y pasaría por nonagenario. Y está agonizante en Henryville. Un amigo de mi buen hermano, el hermano Neville, era Kermit Spurgeon. Su padre, predicador del Evangelio, maestro de escuela y un hombre excepcional. Entré al hogar después de que el hermano Neville me dijera que el niño se estaba muriendo, y ayer tuvimos el gran privilegio de guiarlo al Señor Jesús para la salvación de su alma. Su esposa y yo nos pusimos de acuerdo y oramos sinceramente por él después de que un cáncer lo consumiera, pasando de pesar más de 90 kilos a, dudo que llegue a los 60. Así que creemos y nos aferramos a que Dios lo sanará. No sabemos qué sucederá, pero sí sabemos que ha pasado de muerte a vida. Me imagino lo que pensó su pobre y anciano padre ciego cuando recibió ese mensaje después de tantos años orando por él y, después de todo, criar a un hijo como debe ser. Y sé que tenía el ejemplo correcto. Se mudó de allí a New Albany, a casa de la señora Slaughter, que vivía aquí mismo, y los médicos le dieron hasta las 6 de la mañana para vivir. Así que fue muy, muy patético. Y la espera, y Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 5 lugares diferentes. Un joven vivía al lado mío. Era un chico normal, trabajaba para la compañía telefónica Bell, tenía unos 20 años y era padre de 3 o 4 niños pequeños. Su hija pequeña se cayó el otro día y se rompió el brazo. Empezó a sentir un entumecimiento en la mano que lo paralizó. Ni siquiera sabía qué le pasaba. Estaba tirado ahí. Y ahí estaba. Una cosa tras otra, con la enfermedad por todas partes. Me alegro tanto de que haya una salida. Me alegro tanto de que no tengamos que quedarnos aquí para siempre, ¿tú no? ¿Qué haríamos si tuviera que vivir en esta casa de pestes para siempre? Me alegro tanto de que haya una puerta abierta. Y eso es todo lo que la tierra es, una casa de pestes. Justo cuando crees que todo va bien, aparece algo más, y sin embargo, aparece algo más. Pero me alegro tanto de que haya una salida. Qué alegría que el Señor Jesús haya venido y haya abierto un camino para nosotros, una vía de escape. 6 Esta mañana, mi querida hermana Cox me contaba que alguien venía, que habíamos pedido a la gente de la localidad que viniera para orar por ella, y que tal vez no pudieran quedarse más que unos minutos, y que luego oraría por ellos antes del servicio. Y si tuvieran que regresar, y pensé que para los demás que quisieran quedarse, mi mensaje sería breve esta mañana, ya que estoy ronco y tengo que irme inmediatamente a otra reunión. Y así, la reunión de Chicago comienza el próximo sábado. Y creo que ha llegado el momento de que esta parte del país reciba una gran visitación con la llegada de nuestro noble hermano Billy Graham a Louisville la semana que viene. Comienza en Louisville al mismo tiempo que yo en Chicago.
Así que volveré, aunque quiero conocerlo personalmente mientras esté aquí. Unos amigos me lo van a presentar. He estado en la misma ciudad en el extranjero, en muchos lugares diferentes, pero, así que no pudimos conocernos. Y pido sinceramente a esta iglesia y a este grupo de personas reunidas aquí esta mañana que tomen esta reunión en su corazón, allí en Louisville. 7. Quiero decir esto, por cierto. ¿Sabían que el 87% de todas las bebidas alcohólicas que se consumen en Estados Unidos provienen de Louisville, Kentucky? ¿Saben que aproximadamente el 90% del tabaco y otras bebidas alcohólicas provienen de Louisville, Kentucky? ¿Saben que esa es la sede de Satanás? Ciertamente lo es. Ciertamente lo es. Uno de los lugares más difíciles del mundo es esta localidad, para abrirse al Señor Jesucristo. ¿Cuántos han llorado intentando abrir este país, estas Falls Cities, al Señor Jesús? Miren a Erickson y a todos los que salieron llorando, cómo lo intentaron, y lo intentaron, y lo intentaron. John Sproul incluso se partió de risa en el Glory Barn, esforzándose al máximo por abrir el asunto para el Señor Jesús. ¿Cuántos otros han estado en la plataforma por estas Falls Cities y lo han intentado, y no han podido abrirlo para el Señor Jesús? 8. Ahora bien, creo que Billy Graham es uno de los hombres más conocidos del mundo religioso hoy en día, en mi opinión. Claro que tuvimos obispos y arzobispos, pero en mi opinión, es un predicador del Evangelio, un hombre de Dios. Así que, como guerreros cristianos unidos, unámonos y oremos por esa reunión como nunca antes. Y pidamos que Dios, de una forma u otra, nos dé almas y derribe la silla de Satanás, que cierren todas las destilerías, quemen las fábricas de tabaco, llenen las iglesias y tengan un verdadero derramamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza. Que el Señor los bendiga. Ahora, tengo algo un poco diferente, un poco inusual, para empezar. Mi hermano tiene un pequeño aquí que quieren dedicar al Señor. Y creo que lo haríamos justo antes de orar por los enfermos, si Dios quiere. Y si la hermana Gertie viene al piano, y todos los que tienen bebés pequeños. 9. Ahora, en la Biblia se nos enseña que, mucha gente lo llama a bautizarlos, rociarles agua, lo llama a bautismo infantil. Bueno, está bien. No le hace daño al bebé, y estoy segura de que estará bien. Otros lo hacen de otras maneras, pero siempre preferimos, lo más cerca posible, ceñirnos a la forma bíblica de hacerlo. Y la forma bíblica de hacerlo. No hay ningún lugar en la Biblia donde se haya hecho con bebés. Bueno, en el Antiguo Testamento se circuncidaba. Me pregunto si un par de ancianos podrían mover a la hermana un poco a un lado, por favor, hasta que tengamos la dedicación. La hermana que está en la camilla. Y si no le importa, querida hermana. Es solo un momento y... 10. Y entonces, en el Antiguo Testamento circuncidaban al bebé. Y en él, circuncidaban al bebé. Y en el Nuevo Testamento, la única manera de hacerlo era llevando a los pequeños al Señor Jesús, y Él los levantó en sus manos, los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. Si hay alguna otra madre aquí que tenga a su bebé y quiera dedicarlo al Señor, con gusto lo haremos. Y ahora, atentamente. ¿Cómo se llama el pequeño? Robert Lynn. ¡Qué bien! Esto muestra el corazón de una madre por un hijo. Y pensando en esto, como no tenían hijos, pero querían criar uno, adoptaron a este pequeño. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de que todos somos hijos adoptivos? Dios nos amó tanto que nos adoptó por medio de su Hijo Jesucristo, y todos somos hijos adoptivos. Y recuerden, mientras este padre y esta madre piensan en este pequeño que no tenía hogar, le dieron un hogar para criarlo y nutrirlo. Nosotros no teníamos hogar, y Dios nos dio uno. Es un hijo adoptivo. Se llama Robert Lynn Branham, un bebé muy lindo. Ahora, inclinamos la cabeza. Nuestro precioso Padre Celestial, como en tiempos pasados, ¿cuántos padres y madres alzaron a sus pequeños en tus manos? Y tú has dicho, dejad a los pequeños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 12. Y este pequeño sin hogar ha sido entregado a un hogar, y has puesto en sus corazones el amor por este bebé. Padre, te rogamos que bendigas a esta madre y a este padre mientras crían al niño, y que crezca en un hogar de oración, y que aprenda a ir a la iglesia y a vivir para el Señor Jesús. Bendícelo, querido Padre Celestial. Y ahora, si estuvieras aquí en la tierra en un cuerpo físico como el que nos encontramos esta mañana, te entregarían al bebé en brazos, pero tú has ido al cielo y nos has ordenado continuar el ministerio hasta tu regreso. Padre, mientras mi propio hermano de sangre pone al bebé en mis manos, te lo entrego, en el nombre de Cristo. Bendice a este niño y que viva, sea sano y fuerte, y crezca para ser un siervo tuyo. Bendice al padre, a la madre y al hogar. Te lo entregamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendícete, Augie, haz una verdadera madre. Y sé un verdadero papá para este bebé. Y que Dios te bendiga en tus esfuerzos. 13. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama el bebé? La hermana dice: Robert Darryl. Otro Roberts. Bueno, está bien. Un Robert Darryl. ¿Y tu apellido? Eres de penúltimo año. ¿Y tu apellido? Mclelland. Recogiendo las gavillas, vendremos con alegría, recogiendo las gavillas. Sembrando por la mañana, sembrando semillas de bondad, sembrando al mediodía y en la tarde húmeda. Cuando llegue la cosecha y la siega, vendremos con alegría, recogiendo las gavillas. Recogiendo las gavillas, vendremos con alegría, recogiendo las gavillas. Recogiendo las gavillas, vendremos con alegría, recogiendo las gavillas. Bueno, está bien, recogiendo las gavillas. Eso es lo que hacen los padres y las madres. Traerlos al Señor Jesús. 14. La hermana que está en la camilla parece la peor de todas, por lo que podemos ver. Está en una camilla. Y nos gustaría, si alguien quiere esperar unos minutos para escuchar el mensaje antes de orar por ella. Y creo que eso está muy bien. Si hay alguien aquí que no puede esperar y quiere irse, y si desea que oremos por él ahora, con gusto lo haremos. Si tan solo levanta la mano. Si no, tendremos el servicio de sanidad inmediatamente después de un mensaje corto. Intenten tomarse un descanso con la clase de la escuela dominical. De acuerdo. Luego leeremos las escrituras y escucharemos el mensaje rápidamente, y luego nos tomaremos nuestro tiempo en la fila de oración. Y ahora, antes de comenzar, quiero que todos los que están bien esta mañana recuerden a los enfermos, porque debemos orar unos por otros. 15. Y me sentí tan feliz cuando llegué a California el otro día, y al entrar en esos tabernáculos donde intentaban expandirse. En Cliftons, estaban parados en la calle, a más de una cuadra de distancia, solo queriendo testificar y diciendo: Hermano Branham, una vez tuve cáncer. Usted oró por mí. Yo estaba ciego. Estaba ciego esta noche. Y yendo por la calle. ¿Y qué sentimiento? Pensé: Dios, ¿qué será cuando crucemos y lleguemos al otro lado? Allí están reunidos por decenas de miles, y qué maravilloso será en ese momento. Así que nuestros pequeños esfuerzos agotadores no significarán tanto ahora. Condujimos hasta que parecía que no podíamos más y casi nos agotamos y nos derrumbamos. Y entonces Satanás aparece y dice: ¿de qué sirve? ¿Para qué lo hacen? Caramba. Pero, luego piensas en cosas así, todo cambia por completo. Eso hace que las cosas sean diferentes. 16. Ahora, antes de acercarnos a la palabra, oremos de nuevo un momento. Padre Celestial, con corazones agradecidos venimos a ti, Señor. Tú conoces la naturaleza de cada ser humano, cuán frágil es, cuán débil es. Y como siervo tuyo un hombre es una excusa, pero Señor, por tu gracia nos has llamado a ser tus siervos. Y esta mañana somos conscientes de nuestra indignidad, y te pedimos, Padre, que nos aceptes hoy y que nos unjas con el Espíritu Santo y nos hables con las palabras de consuelo que has pronunciado en tu santa palabra. Y oramos para que el Espíritu Santo lleve cada palabra directo al corazón, justo donde debe estar, y que allí se ancle y crezca hasta convertirse en gran gozo, árboles de salvación. Concédelo, Padre. 17. Sana a los enfermos y necesitados.
Sabemos que están aquí, y muchos han recorrido muchos kilómetros y han dejado sus pertenencias en hoteles y otros lugares esperando la oportunidad de orar por ellos. Nos alegra mucho este gran privilegio, Señor, saber que estás aquí para sanar a los enfermos. Dios, uno de los más enfermos que conocemos es el hombre y la mujer enfermos de pecado. Ruego, Padre Celestial, que hoy unjas de manera especial y salves a los perdidos. Que cada hombre y mujer perdidos vengan dulcemente al trono de la gracia y sean salvos. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra al profundizar en ella. Siempre he sido un gran creyente en la palabra. Hace unas noches hablaba sobre los profetas que subieron a profetizar, pero Micaías. Después de que 400 profetas presentaran un muro sólido, Josafat dijo, ¿no queda uno más? ¿Uno más después de que 400 personas hubieran dado la palabra? Pero Micaías se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Sabía que algo andaba mal. Y mientras oigamos algo fuera de la palabra de Dios, sabemos que algo anda mal. No suena bien. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, y a un extraño no seguirán. 1 Reyes 22, 7 y Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? 2 Crónicas 18, 6 Entonces Josafat dijo, ¿no hay también aquí algún profeta de Jehová, por medio del cual podamos preguntar? Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 18 Y gracias por orar por el avivamiento del templo del Ángelus. La primera noche allí, solo caben 5.500. Dejaron entrar a 6.000 y el jefe de bomberos cerró las puertas 1 hora y media antes de que yo llegara, al templo del Ángelus. Y como nuestro querido Señor Jesús salvó a los perdidos y sanó a los enfermos. Fue maravilloso. Y al día siguiente, conocí a nuestra pequeña hermana X, que era maestra de escuela dominical aquí, a ella, a sus hijos, a su esposo, y al hermano Ben Bryant y a todos los que fueron de este tabernáculo al oeste para tener comunión. Qué maravillosa reunión fue volver a verlos. 19 En el capítulo 17 de San Mateo, a modo de lectura esta mañana, quiero leer solo una parte del texto. Que el Señor nos dé el contexto en la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Y he aquí, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro respondió a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si nos permites hacer aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Mateo 17, 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17, 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 20 A veces Dios se reúne en diferentes consejos de hombres. A Dios siempre le ha gustado aconsejar con ellos. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿cómo podríamos remontarnos para encontrar cómo Dios se reunió con los hombres? Y sin importar su número, Dios se reúne con ellos. Se reunió una vez con 500, y de nuevo con 70, y de nuevo con 12. Se reunió una vez con 3, y luego se reunió solo con 1. Y sin importar el número de los consejos, a Dios siempre le gusta reunirse con los hombres. Así que, aunque la iglesia esta mañana no sea tan grande en congregación ni en tamaño como muchas grandes catedrales hoy, Dios se complacerá en reunirse con nosotros, porque dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. 2 o 3 se reunirán en mi nombre, yo estaré en medio de esos 2 o 3. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
21 Y la imagen que podríamos presentar aquí hoy por el Espíritu Santo, nos tomaría horas profundizar en ese texto. Sí, diría semanas. Y se ha profundizado durante años, y sin embargo, ni la mitad de este maravilloso texto ha sido descubierta. Y quizás nunca lo sea. Porque la palabra de Dios no es como la palabra de un hombre. Una palabra de un hombre tiene un significado específico por la expresión y el momento en que fue dada, pero la palabra de Dios tiene un significado eterno a través de los siglos, a medida que fluye. Cada generación puede recoger la misma palabra porque es una declaración inspirada, eterna, imperecedera e imperecedera de Dios. No importa si los apóstoles la leyeron en su época, significó algo para ellos. Si Wesley la leyó en su época, y Lutero en la suya, y Calvino en la suya, sin embargo, hoy es tan brillante y luminosa, y tuvo el mismo efecto que tuvo para ellos el mismo día en que fue pronunciada, porque es la palabra de Dios. 22 Nuestras palabras simplemente dicen: Juan, ven a mi casa. Me alegrará verte. Esas son nuestras palabras. Y simplemente significan: Juan, ven a nuestra casa. Pero cuando Dios habla, es eterno. Respira del aliento mismo del Creador inmortal y eterno. Por lo tanto, no hay manera de encontrar el significado completo de ninguna expresión de Dios. Es para todas las épocas y todas las generaciones. Ahora bien, en este caso, en lo que tenemos ante nosotros esta mañana, Dios estaba hablando a 3 personas. Ahora bien, 3 primero, es el número de perfección que Dios eligió. Dios eligió 3, y 3 es el número de perfección de Dios. 7 es su número de adoración. 50 es su número de jubileo. 40 es su número de tentación. Y 3 es el número que eligió para ascender este día. 23 Ahora bien, 3 es el número de la perfección. Es decir, que Dios es perfeccionado, el único Dios verdadero y eterno, en las 3 dispensaciones de su manifestación divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no significa que haya 3 dioses individuales diferentes. Pero hay un solo Dios representado en los 3. Dios no es 3. Dios es uno. Pero 3 manifestaciones de su divinidad, es decir, 3 dispensaciones de tiempo en la tierra, perfeccionan al único Dios verdadero y viviente. Él se apareció a Abraham en la zarza ardiente y guió a los hijos de Israel en el nombre de Dios Padre, que era una luz que pendía sobre el tabernáculo y los guiaba en su camino. Dios Padre. Y luego el Padre, para reconciliar a Dios con el hombre. 24 Como hablaba aquí hace un tiempo, creo que fue la última vez en el tabernáculo, sobre la paloma y el cordero. Como solo Dios, nadie más podía hacerlo, Dios tuvo que venir a la tierra y hacer la obra él mismo. Y cuando representó a su Hijo en forma de cordero, el más manso de todas las criaturas, y se representó a sí mismo en forma de paloma, el más manso de todas las aves que vuelan por los cielos. Y la razón por la que hizo esto es para mostrarnos que solo la mansedumbre morará con la mansedumbre. La humildad morará con la humildad. Tiene que coincidir. Un carpintero o un ebanista que sabe lo que significa encajar, lo llamamos así, hacer las ranuras de la lengüeta y la ranura, para completar la tabla, es poner lengüeta y ranura. Y cuando se unen, encajan tan firmemente que con agua sobre ellas se hincharían hasta que ni siquiera el aire podría abrirse paso. 25 Y cuando el creyente y Dios es tan perfeccionado que, al formar y moldear al creyente cuando se unen, Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Los hace tan completos. Luego, cuando Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre el cordero y permaneció en él sin abandonarlo jamás, porque eran uno solo, ese fue uno de los mayores advenimientos que el mundo haya tenido. Analicemos eso por un momento. No está en mi texto. Pero como los cielos y la tierra se abrazaron. Cómo Dios y el hombre se reconciliaron. Cómo incluso las criaturas que vuelan por los cielos y las bestias que vagan por los campos se hicieron uno cuando el hombre y Dios fueron reconciliados por el hombre, el Señor Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para permanecer con Dios, mantén la dulzura. Dios es manso. Para permanecer con Dios, mantén el amor. Dios es amor. Mantente manso, mantente egoísta. Nunca seas autosuficiente. Confía siempre en Él. Nunca uses tu propia mente, toma sus pensamientos. Deja que sus pensamientos sean los tuyos. Y llévalos a tu mente carnal y repítelos, diciendo:
Oh Dios, quita toda duda y deja que mis pensamientos sean tus pensamientos. Ustedes, los enfermos, hagan eso mientras hablamos. Simplemente desechen, alejen el pensamiento de enfermedad. Tomen los pensamientos sanadores de Dios. Que se conviertan en sus pensamientos. Piensen en estas cosas, dice la Biblia, si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 27. Los tres, Dios hablándoles. Ahora bien, 3 es una confirmación. Él tomó consigo a Pedro, fe, Santiago, esperanza, y Juan, caridad. Fe, esperanza y caridad, estos 3. Si puedes tener fe, esperanza y amor, entonces estás cerca del reino de los cielos. Las 3 grandes cosas, Dios las tomó como una confirmación, porque en boca de 2 o 3 testigos se establece toda palabra. Además, representaba la colocación de un hijo. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en una familia, se le daba un tutor para criarlo y cuidarlo. El padre era un hombre muy ocupado con su reino. Y cada pequeño reino se llamaba una casa. Así dice la versión King James. Juan 14. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. Mateo 18:16. Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 28. Ahora bien, esto no suena del todo correcto para nosotros, los occidentales, que consideramos una mansión y una casa como algo diferente, pero en la época de la Biblia, la mansión estaba en la casa, pues la casa significaba el reino. Y este padre tenía muchos arrendatarios en su granja, docenas de ellos por todas partes. Y cuando nacía un hijo, tenía una persona selecta, educada y humilde, una persona selecta que era parte de su seno, parte de su reino, un tutor. Solo ese tipo de persona pondría el padre sobre su hijo. ¿Cómo el padre hoy ha puesto al tutor adecuado sobre sus hijos, tú y yo? Un tutor selecto, nada menos que el corazón y el alma del Señor Jesús para criarnos en la amonestación de Dios. ¿Cómo debe ser este tutor seleccionado? Debe ser un hombre brillante, un hombre selecto, un amante del Padre que le enseñara al Hijo solo los principios correctos. 29. Y como el Espíritu Santo hoy, cuando viene. Todo lo demás parece secundario cuando viene el Espíritu Santo. La gente puede decir, los días de los milagros ya pasaron, pero que un hombre nacido de nuevo por el Espíritu Santo venga antes que eso, porque él solo enseña lo que es real. Solo habla del Padre. Preferiría que un hombre sin conocimientos básicos le enseñara a mi hijo, que tenía el Espíritu Santo, que todos los profesantes del mundo que no tenían el Espíritu Santo, porque él habla del Padre. Y el Espíritu Santo habla del Padre. Y entonces le enseñará al niño a no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, sino a aceptar y creer los principios que el Padre ha establecido. Esa es la razón por la que la sanidad divina se vuelve tan sencilla para el verdadero creyente, porque el Espíritu Santo le ha enseñado a creerlo todo. ¿Cómo podríamos dudar de la palabra del Creador? ¿Cómo llegó a existir el mundo? ¿De dónde obtuvo Dios la materia para crearlo? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Simplemente lo pronunció. Y, después de todo, la creación misma que está aquí ahora no es más que la palabra de Dios manifestada. Piénsalo. Los árboles que crecen son la palabra de Dios. Las montañas que alcanzan el cielo. Y nos hacen, si deseamos ver belleza, mirar hacia arriba. Y cuanto más subes, más pura y limpia se vuelve. De pie allá, en los glaciares del norte de la Columbia Británica, mientras miras el pantano, un poco más arriba, el agua corre más limpia, se vuelve más azul y pura. Los árboles se desvanecen. Toda la naturaleza parece decir, mira hacia arriba. Y muy por encima del gran hielo glaciar, tan brillante que incluso brilla como el sol, estás mirando hacia arriba. Si quieres ver cosas sanas, reales y puras, siempre mira hacia arriba. La montaña te lo indica. David dijo, miraré a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor.
Salmo 121, 1, Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 2, Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 31 El tutor siempre le indicaba al niño quién era su padre, y tenía que creerle. Y entonces el tutor era un entrenador. Esta mañana, mientras observaba a mi querido compañero, vi a mi hijo pequeño cuando hizo su pequeño berrinche en la mesa con su platito de huevos y otras cosas que su madre se había esforzado tanto en prepararle para el desayuno, y ella intentaba enseñarle a comer con la cuchara. Y él quería usar la mano equivocada. Bueno, a mí me dije, déjalo usar esa mano. Pero la madre sabía que no era así. Sabía que si lo dejaba seguir así, sería ambidiestro o zurdo. Y eso no es normal. Así que, como una verdadera entrenadora, le hizo cambiar de mano, aunque a él no le gustó. Pero la madre sabía que era lo mejor. 32 Y muchas veces intentamos manipular a nuestro entrenador, el Espíritu Santo, de la manera incorrecta, pero a veces nos duele. A veces yacemos en un lecho de aflicción, a veces el médico dice que se han perdido todas las esperanzas, pero es el Espíritu Santo quien nos enseña a usar la mano derecha. Él sabe qué es lo mejor. Él sabe cómo el Padre quiere que se haga. Él es el entrenador. Y pensé, el pequeño José no quería usar la mano, así que la madre extendió la mano y tomó su vara, más o menos larga. Le dio un golpecito en el costado, y él me miró. Pero aún así, lo amaba con todo mi corazón, moriría libremente por él, pero sabía que la madre sabía más. Dije, está entrenando al niño. No podemos buscar compasión ni que nos compadezcan demasiado. Debemos escuchar la educación de nuestro Padre. Él sabe qué es lo mejor. A veces decimos, cuando se predica el Evangelio, voy a mi iglesia. No, voy a creer de esta manera. Pero recuerda que el Espíritu Santo sabe más. Sabe cómo entrenarte. A veces te da un golpecito, te corrige. Y debes recordar que Dios lo hizo el entrenador de niños para la iglesia. Y Él ama al Padre, y siempre lo señalará. 33 Y ahora, cuando el niño estaba siendo educado, eso no significaba que el niño ciertamente es hijo del padre, pero si era un hijo desobediente, el educador siempre tenía problemas con él, siempre estaba yendo y viniendo, con altibajos. Bueno, entonces, este mensaje debía ser llevado al padre cuando éste preguntaba, ¿cómo está progresando mi hijo? Entonces tenía que decir, no va muy bien. Bueno, entonces, por supuesto, eso entristecía el corazón del padre. Y lo hace hoy cuando el Espíritu Santo tiene que presentar nuestro testimonio ante Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, debemos vivir como es digno de nuestra vocación. Debemos vivir como es digno de todo lo que Dios nos ha encomendado, porque el Espíritu Santo nos está educando a nuestros hijos. 34 ¿Alguna vez fuiste? Cuando era niño, mi papá era diferente de lo que son algunos de los padres modernos de hoy. Mi papá creía en dar azotes. Realmente los daba. Los recordábamos. Y todavía hoy, a mis 47 años, los recuerdo. Pero me hizo bien. Me entrenó. Si pudiera ir a la tumba hoy y resucitarlo, lo primero que haría sería estrecharle la mano y abrazarlo por lo que hizo. Si siento lo mismo por mi padre terrenal, ¿qué será el día en que estemos en su presencia y veamos las cosas que nos sucedieron para nuestro bien, que tuvo que cortarnos un poco aquí, y educarnos como niños y quitarnos las cosas del mundo, y dejarnos caminar como niños humildes ante él? Puede parecer difícil al principio, pero Dios sabe lo que hace. Claro, Él sabe lo que hace. Y Él. Entonces a medida que el Espíritu Santo comienza a traer palabra, entonces si el niño no ha sido obediente cuando llega a la madurez, la edad de la madurez, entonces, el niño siempre es un hijo, ciertamente, pero pierde algo. 35 Y aquí hay un punto que quiero recalcar. Que el Espíritu Santo lo lleve a cada corazón de ustedes, creyentes. Solo por ser creyentes, ciertamente tienen vida eterna. Dios lo dijo. Pero querrían entrar, como dijo yo, por los pelos. Querrían presentarse ante el Padre y el talento que Él les ha dado a cada uno, como si fueran negligentes y simplemente no lo usaran, o que dejaran que algo más se interpusiera en su camino. Dejaron que pequeñas cosas insignificantes, después de todo, pequeños alborotos, discusiones y diferencias en la iglesia, les quitaran la mansedumbre y la gentileza. ¿Querrían presentarse ante el Padre de esa manera? No creo que lo harían. No creo que lo hicieran. Yo tampoco. Job 19, 20 Mis huesos se pegaron a mi piel y a mi carne, y escapé con la piel de mis dientes. 36 Cuánto deseo que él diga,
bien hecho. No por poco, sino, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Entra en el gozo del Señor, porque hiciste bien en lo que tenías que hacer. Quizás seas ama de casa. Si lo eres, Dios te ha puesto como maestra de tus hijos. Hazlo bien. Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo bien. Fíjate, entonces, si el niño demostró ser realmente digno de las cosas que el padre tenía sobre su reino, y había sido un hijo verdaderamente fiel, entonces el tutor le dio un mensaje al padre. Oh, tu hijo. Ese es el mensaje que quiero que él nos dé a ti y a mí. Oh, tu hijo, todo su pensamiento está en ti. Todo lo que intenta hacer es complacerte. Está tan interesado en tus asuntos que es difícil retenerlo. Prefiero ser un poco demasiado celoso por el reino del Padre que no tener ningún celo por él. Prefiero trabajar demasiado. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 37. Y como me dijo hace un tiempo el predicador de la Iglesia de Cristo, Señor Branham, prefiero desgastarme que oxidarme. Y eso es muy cierto. Prefiero desgastarme y morir en el arnés, como dice el hermano Neville, que negarme a tenerlo puesto. No hay nada peor que descuidar el esfuerzo. Hagamos todo lo posible con lo que tenemos. Y el Espíritu Santo, nuestro tutor, lo traerá al Padre. Y ahora, fíjense, si el hijo se convertía en un hijo valiente, entonces se le decía al padre, oh, me encanta la palabra. En un tiempo señalado, establecido solo por el padre, el hijo era. Su gloria y honor se manifestaban ante el público. El padre tomó a su propio hijo bajo una celebración y lo llevó a los lugares públicos, después de ser su propio hijo nacido en su propia casa. Sin embargo, el hijo fue colocado en una posición privilegiada en la familia para heredar todo lo que el padre tenía. 38. Ahora bien, si nos portamos bien, algún día glorioso heredaremos todas las cosas. Dios, en su día señalado, juzgará a todos los hombres por Cristo Jesús. Llegará el momento en que Dios recompensará a los fieles y rechazará a los que no lo fueron. Justo antes de la partida del Señor Jesús, estando Dios en él, la paloma guiando al Cordero, vino no para hacer su voluntad, sino para hacer la del Padre que lo envió. Fue guiado por el Espíritu para llevar a Pedro, Santiago y Juan a esta montaña altísima. Me encanta. Y otro punto, si me disculpan por tomar tanto tiempo, que deseo presentar ante esta audiencia esta mañana. Esto tenía otro significado. Después de dejar la montaña y descender, se planteó la pregunta: ¿quién dice el hombre que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí, que estoy con vosotros y me he manifestado a vosotros? Ahora bien, ¿qué dice el hombre de mí, el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 39. Obsérvenlo. Qué hermosa imagen de hoy. Después de haber recibido a Cristo, después de haber sido lleno del Espíritu, ¿qué dice el hombre de ustedes entonces? ¿Qué dice el hombre, que cuando ven sus emociones, tan conmovidas que no pueden contener la calma, lágrimas de alegría corren por sus mejillas, cuando no pueden bajar las manos cuando cantan los cánticos de Sión, cuando no pueden callar cuando ven pecado y deben hablarles en paz y en voz baja? ¿Qué dice el hombre al respecto? ¿Qué dice el hombre cuando están postrados, moribundos, miserables, desdichados, en estado de agonía, y le piden a algún hijo de Dios que se una a ustedes en oración por su sanidad? Confiesan sus faltas y las presentan ante el Padre, diciendo: Padre, perdóname. Y ahora, acepto a Cristo como mi sanador, y quedan sanos. ¿Qué dice el hombre? ¿Quién soy yo, el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 40. Observo a una audiencia, y conozco a algunos de ustedes, que hace años estaban muriendo miserablemente de cáncer, en su última etapa.
Algunos, en todo tipo de formas y figuras, ciegos, y Dios, por su gracia, los sanó. Y al dar su valiente testimonio ante la gente, ¿qué dice el hombre que soy el Hijo del Hombre? ¿Qué dijeron al respecto? ¿Cómo ha cambiado el panorama desde aquel día, a pesar de lo negro que era? Algunos dicen que es fanatismo. Algunos lo llamaron Belcebú. Algunos dicen que es solo telepatía mental. Algunos dicen que es emoción. Algunos dicen que es fanatismo. Algunos dicen que es emocional. ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué dicen de esto? El impetuoso Pedro suele hablar fuera de lugar, pero esta vez no. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No me importa lo que digan los demás, eso es lo que sé. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 41. Escuchen, podríamos extendernos mucho, pero sigamos. Jesús dijo: bienaventurado. Aunque los hombres maldigan, se burlen, digan que eres un santurrón, te llamen de cualquier manera, él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, tu padre, aquí está. ¿Estás listo? Porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Nunca lo aprendiste en un seminario dogmático, ni de la teología de alguien. No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 42. ¿Ves de dónde viene? A través del tutor, el Espíritu Santo, lo ha revelado por la revelación. Y yo te digo: tú eres Pedro, la pequeña roca. Yo soy la gran roca. Yo soy la piedra angular. Pero tú eres la pequeña roca que está sobre mí. Los constructores te eligieron. Tú nunca te elegiste a ti mismo. Los constructores te eligieron. Los ángeles de Dios, una noche trabajando en la cantera, te llamaron, y te sometiste a mí, y yo te corté a mi manera. Te hice como quería que fueras. Yo serruché, tú simplemente te quedaste quieto. Y ahora te coloco como una pequeña piedra para encajar con otra piedra para guiar a esa piedra, y esta piedra guía a esa piedra, a esa piedra. Y el cemento del amor los está uniendo, haciendo que el fundamento que soy yo, se integre con cada piedra que profesa mi nombre y recibe esta revelación. Y sobre esta roca, la revelación de Dios que permanecerá para ser cortada, la piedra por la revelación, edificaré mi iglesia y todas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mostrando, ciertamente, que todas las puertas del infierno estarían en contra de ella, pero nunca prevalecerán. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 43. Y permítanme aprovechar este momento para decir esto, amigos míos, que toda la iglesia del Dios viviente está edificada solemnemente sobre la revelación espiritual del Señor Jesucristo. No importa cuán educados sean, cuán inteligentes sean, cuán bien crean conocer la Biblia, Satanás la conoce mucho mejor que ustedes. Pero solo mediante la revelación, Dios, a través del Espíritu Santo, su tutor, les reveló que Él los salva por su gracia. Si Él les revela esta mañana mediante la revelación que este es el fin de su sufrimiento, este es el fin de su enfermedad. Ningún diablo que salga del tormento sacudirá ese cimiento, aunque todos los médicos digan que está mal. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque quisiera oponerse, no puede prevalecer, porque cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu de Dios levantará un estandarte contra él, cada vez. ¿Lo entienden? Isaías 59:19. Así temerán el nombre del Señor desde el occidente, y su gloria desde el nacimiento del sol. Cuando el enemigo venga como un diluvio, el Espíritu del Señor alzará bandera contra él. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 44. Ahora, Jesús se reveló a los discípulos. Observen en el jardín del Edén, cuando Caín trajo una ofrenda en adoración, igual que Abel. Él adoró, pagó a la iglesia, sacrificó, realizó cada acto religioso de forma más brillante, mejor y más apropiada que Abel. Construyó un altar mejor, lo embelleció, le dio glamour a su adoración. ¿Ven esa tendencia que aún se manifiesta entre los hijos de Adán? Le dio glamour, con los frutos del campo y los grandes lirios, y no solo eso, sino que adoró. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero lo que hizo, lo adoró mediante conocimiento.
No adoró por revelación. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 45. Y es posible. Entiéndelo ahora. Escucha. Puedes adorar mediante el conocimiento. Puedes ir a la iglesia sabiendo que debes hacerlo. Pero ir a la iglesia de esa manera es adorar en vano. Pero cuando algo sucede en tu corazón que te hace amar a Dios de tal manera que no puedes alejarte de la iglesia, esa es la revelación. Dios revelando. No tenían Biblia entonces. Ni siquiera tenían papel ni pizarra para trabajar. No tenían escuelas de educación. Así que Abel, por revelación, Dios le reveló que no fue la belleza, ni los frutos del campo, ni las manzanas, lo que los había expulsado del jardín del Edén, sino la sangre. Y le fue revelado, y fue y consiguió un cordero. Por revelación previó la venida del cordero justo y le fue revelado, así que consiguió un cordero y por revelación se lo ofreció a Dios y fue aceptado. Toda la iglesia se basa en la revelación espiritual. ¡Qué hermoso! 46. Ahora, llegando al final. Estaban en el monte, y después de que Jesús fuera un niño obediente, la carne, el cordero, había sido guiada por el Espíritu Santo, Dios, obrando en él. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que me envió, el Padre que me envió, está conmigo. Y como el Padre me envió y fue conmigo, así también yo os envío. No solo envió, sino que fue con él. Y Dios no solo educa a un hombre y lo envía con una declaración de alguna experiencia de seminario, sino que si está capacitado, Dios va con él. Estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Observen, hermosamente, cómo la palabra se integra de esta manera. Cómo el Espíritu Santo la cimenta en el corazón de la gente por la revelación y el amor del Señor Jesús. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 47. Observen atentamente. Allí, tras la obediencia, en boca de 2 o 3 testigos, los mejores testigos que se levantaron sobre la tierra, amor, Pedro, Santiago y Juan, esperanza, fe, caridad. Bajo los testigos de la esperanza, bajo los testigos de la fe, bajo el testigo del amor, Dios colocó a su Hijo en una posición pública de las 3 mayores manifestaciones, esperanza, fe y amor, que el mundo jamás conocerá. Y allí, como el Padre en la antigüedad sacó a su Hijo, le puso una túnica y celebró una ceremonia, y después de eso el nombre del Hijo fue tan bueno como el del Padre, el Hijo heredó todo. Y Dios tomó a Cristo en el monte de la transfiguración bajo el testigo de la esperanza, la fe y el amor, y lo cubrió con una nube. Y la Biblia dice, sus vestiduras resplandecían como el sol, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos 9:3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9:7, y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. 48. Pedro se emocionó como siempre. Era un hombre muy celoso. Y ojalá todos fuéramos celosos. Muchas veces se puede hablar bien en las obras celosas. Pero Pedro se entusiasmó al ver lo que sucedió. Dios le iba a dar ese testimonio poco después de que descendieran. Pero cuando vio que allí estaban 3, esperanza, fe y amor. Y allí estaban 3 allí en el monte, Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías y Cristo, en confirmación de estos 3. Al mirar, Moisés estaba primero, y luego Elías, el profeta. Mateo 17:3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Marcos 9, 4 Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Lucas 9, 30 Y he aquí dos hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 49 Y algunos nos preguntan, ¿nos reconoceremos cuando lleguemos? Cuando Elías y Moisés se hubieran ido cientos de años, no solo nos conoceremos, sino que conoceremos a quienes nunca hemos visto. Pedro, Santiago y Juan nunca habían visto a Moisés, y sin embargo, lo reconocieron en un abrir y cerrar de ojos cuando estaban bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Qué será cuando estemos allí? Reconoceré a Sankey cuando lo vea. Reconoceré su voz aunque nunca la haya escuchado. Reconoceré a Wesley. Reconoceré a Moody, Calvino, Knox. Los conoceremos a todos cuando lleguemos. Adoptaremos un aspecto diferente al actual. Estaremos en una temporalidad, o, en un estado glorificado. Pedro, Santiago y Juan lo estaban. 50 Entonces, en esa prefigura, si pudieron reconocer a hombres sin un solo defecto, que nunca habían visto ni visto una imagen suya, que habían desaparecido por cientos de años, pero en una prefigura pudieron reconocerlos en un instante sin duda, ¿qué ocurrirá cuando seamos glorificados, estando en su presencia? ¿Nos conoceremos unos a otros? Ciertamente, conoceremos a todos. Un poco de infinitud nos sobrevendrá, como Dios es infinito. Fíjense, debo concluir. Mientras miraban, Pedro, como diría un buen seminarista, saben, creo que todas las iglesias tienen razón. 51 Si eres ortodoxo en tu creencia, no importa. Así que, solo tendremos a los musulmanes y a los budistas, y los tendremos a todos juntos. Pedro dijo, es bueno que estemos aquí, y construyamos 3 tabernáculos. Construiremos un seminario aquí para Moisés. Construiremos un seminario para Elías, y que todos los que quieran adorar bajo la ley, y demás, que adoren. Y ahora, notamos que Pedro y los demás observaban a Moisés. Moisés representaba la ley. Dios les dio la ley a los hijos de Israel porque la querían. Dios no quería que la tuvieran. Esa es la decisión del hombre. En Éxodo 19, dijeron, danos algo que hacer para merecer nuestra salvación. En otras palabras, cumpliremos una ley si nos la das. Pero nunca fue el plan de Dios. Es mejor dejar de planear y simplemente seguir sus planes. Me parece mucho más fácil seguir su plan. Éxodo 20, 19 Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Mateo 17, 4 Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 5 Respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 33 Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Romanos 3, 20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2, 16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 52 Allí estaba Moisés, la ley. Pedro dijo, bueno, algunos de nosotros cumplimos la ley. Ahora bien, nadie se justifica por la ley. Así que, después de la ley de Dios, el siguiente fue Elías. Así es como aparecen en orden numérico. El siguiente fue Elías, que vino después de Moisés. Y Elías representaba la justicia de Dios, los profetas. Y Elías representaba su justicia, tanto que Elías hizo caer fuego del cielo y mató a los 50. Y él representaba la justicia de Dios. Así que Pedro quería la ley de Dios y la justicia de Dios. Nadie puede salvarse por la ley. Y si no se transgrede la ley, solo queda una cosa, la muerte. Esa es la justicia de Dios. Dios la exige. Su justa ley debe tener justicia. Entonces, mientras Pedro hablaba, queriendo construir estos tabernáculos y preguntarle a Dios si podía hacerlo, miraron hacia atrás y solo vieron a Jesús. La ley había fallado. 2 Reyes 1, 10 Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmalo a ti y a tus 50.
Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. 2 Reyes 1:12 Y Elías respondió y les dijo: Si soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Mateo 17:8 Y cuando alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Marcos 9:8 Y luego, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Lucas 9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y lo guardaron en secreto, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Romanos 3:20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 53 Esta mañana, dejemos de lado la autojustificación o cualquier cosa que hayamos hecho. No abogo por la ley. No puedo ser juzgado por ella, porque soy un desobediente. Nadie la cumplió. No pudieron cumplirla. Y tú tampoco puedes salvarte. Tampoco puedes sanarte. Y como la ley, por tu propia voluntad humana, quisiste proyectarla al plan, entonces solo hay una cosa que la ley exige si fallas: justicia. Y la justicia es ser condenado y morir para siempre. Requiere una aniquilación total, porque quien quebranta un punto de la ley es culpable de toda la ley. Así que debes morir. Pero Dios, al mirar la ley de Dios y su justicia, miremos hacia otro lado, miremos hacia aquí. Allí estaba Jesús representando el amor de Dios. No la ley, ni la justicia, sino que en él se cumplieron tanto la ley como la justicia. Este es mi hijo amado. Basta de inventos. Escucha a tu tutor. Por eso Pedro pudo decir: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La ley y la justicia se cumplieron en Cristo, y es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9:7 Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 54 Dios misericordioso esta mañana, al suplicar por esta audiencia, no suplicamos por una ley. No pedimos ninguna ley. No queremos ser juzgados por nuestros propios méritos. No quiero tu justicia, Señor, no quiero que tu juicio venga sobre mí, jamás, Señor. Pero suplico tu misericordia. Él dijo: Escúchenlo. ¿Por qué debería escucharlo? Él es el único que tiene salvación. María, José y todos los demás santos fueron grandes personas, pero solo él. Escúchenlo. Él es el único intercesor. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. ¿Por qué lo escucho? La ley no podría darme paz. Él sí. La justicia no podría traerme nada, solo condenación. Él me da paz y reconciliación. La ley podría condenarme porque si me enfermo, la ley exige que haya quebrantado las leyes de la naturaleza. Y la justicia de Dios se ejecuta sobre mí, así que debo pagar la pena. Pero esta mañana aparto mis afectos y mi mirada de la ley y la justicia, y contemplo el amor de Dios que me reconcilió con Él mediante la gracia. No mediante la ley ni la justicia, sino mediante la reconciliación, Él pagó el precio para unir al hombre y a Dios, para hacerlos uno. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9:7 Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 55 Allá en Suiza, hace no mucho, para terminar con este comentario. Muchos de ustedes, niños en la escuela, supongo que aún recuerdan una vieja historia que nunca debería morir, aunque hoy se está desvaneciendo en nuestro país.
Pero nunca se desvanecerá en Suiza, donde sucedió. ¿Recuerdan a su escuela en su lectura de Arnold von Winkelried, el gran héroe de Suiza? Pueden mencionar su nombre hoy en los Alpes suizos y sus rostros se sonrojarán y las lágrimas correrán por sus mejillas. Hace muchos años, los suizos eran un pueblo amante de la paz. Son alemanes que, allá por los primeros siglos, bajaron a las montañas donde no hay minerales ni nada. Pero compraron. Tenían la inteligencia de los alemanes. 56 Los alemanes se creen una raza superior, es cierto. Pero intentan inventar un arma, o una bomba, que conquiste el mundo entero con su inteligencia. Pero el suizo es un hombre pacífico. Baja y le consigue material y le fabrica un reloj a su vecino, y vive en paz. Luego, en las altas montañas suizas, hace muchos años, cuando establecieron su reino o, diría yo, su gobierno, no eran una nación militar, eran una nación pacífica. Y un día, cuando los invasores llegaron a su tierra y pisotearon todo lo que tenían, nada, construyeran lo que construyeran, rodaban piedras montaña abajo, y nunca les importó. Y tenían al ejército suizo atrincherado en un campo al pie de la montaña. 57 Y es tan hermoso en Suiza. Cómo los he observado, cómo cultivan en las tierras bajas, y luego está el ganado, y más arriba en la montaña están las ovejas, y en la cima es donde crían sus cabras. Y cómo tienen ese canto tirolés, del que se burlan estos supuestos yodelistas del Hollywood estadounidense. Nunca se compara. Cómo tocan la trompeta cuando hay problemas y todos los vecinos corren a ayudar cuando hay necesidad. Ahora lo usamos como una banda de jazz, rock and roll. Oh, están. Como la contaminación. Escuchen, amigos, les diré lo que dijo mi representante. Si Dios no envía pronto juicio a esta generación adúltera, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por quemarlas. Así es, sin duda. Él es justo, y no hay nada más que hacer, pero Dios tiene que hacerlo. Y mientras la misericordia les abra los brazos, acudan a ella. Y allí, 58 arriba, en la montaña, este pequeño ejército, armado con todo lo que pudo encontrar, escudos, palos, sierras y horcas, los respaldaba. El gran ejército extranjero se acercaba como un sólido muro de ladrillos. Estaban entrenados hasta el último detalle, portaban grandes lanzas y marchaban apretujados. En este pequeño ejército suizo, contra la montaña, no tenían esperanza. Todo lo que habían intentado era negro y tenebroso, y nada podía salvarlos. Al cabo de un rato, de en medio de ellos surgió el grito de uno, Arnold von Winkelried. Y salió y dijo, hermanos, hoy muero por Suiza y por su libertad. Dijo, amamos nuestra patria y lo que nuestros padres lucharon por nosotros, y lo que nuestros padres desearon que tuviéramos. Y hoy nuestra gran economía está en juego. Y hoy doy mi vida libremente por Suiza. 59 dijo, allá, tras la montaña, está mi hermoso hogar, mi dulce y amorosa esposa y mis pequeños hijos, que esperan mi regreso. Pero añadió, nunca los volveré a ver en esta tierra. Dijo, hoy moriré por Suiza. Ellos dijeron, ¿qué harás, Arnold von Winkelried? Él respondió, síganme. Romperé las filas del ejército. Romperé su guarnición. Y luego tomen lo que tengan y luchen lo mejor que puedan. Como hombres de guerra, luchen con lo que tengan lo mejor que puedan. Y alzó los brazos y miró a su alrededor, hacia donde se acercaba la lanza más pesada. Y alzó los brazos y gritó, paso a la libertad. Y corrió hacia el muro de ladrillos que se acercaba. Paso a la libertad. Gritó. Y corrió hacia la lanza más gruesa, la abrazó, la apretó contra su pecho y murió. 60 Y los suizos, mientras lo seguían con lo que tenían, desató tal revuelo que rompió sus filas. Todos estaban desorientados, sin saber qué hacer. Y los suizos llegaron corriendo y obtuvieron una victoria, y Suiza nunca ha tenido una guerra desde entonces. Será recordada por mucho tiempo en Suiza. Mientras exista Suiza, Arnold von Winkelried será recordado. Pero ese es un heroísmo maravilloso. Nunca se ha comparado. Pero es algo insignificante, solo insignificante comparado con un día en que los hijos de Adán, cuando la ley y la justicia de los profetas habían fallado, cuando el mundo era débil y no podía salvarse mediante el sacrificio del cordero, la sangre animal y el espíritu animal no podían regresar, falló. Satanás sabía que no era así. 61 Y donde la justicia de Dios aún invocaba el fuego y quemaba a los 50, y el juicio que los profetas daban a la tierra, los hombres constantemente se encaminaban hacia la perdición. Toda esperanza se había esfumado.
Dios había enviado la ley, Dios había enviado a los profetas, y todos habían fracasado. Toda esperanza se había esfumado para la humanidad. Un día, en medio de los reinos de la gloria, el Hijo de Dios salió y dijo: Hoy iré a liberar a los hijos de Adán. Y mientras él estaba allí, cuando toda esperanza, el diablo quería imponernos la enfermedad, imponernos el pecado, y teníamos que aceptarlo. La justicia de la ley lo exigía. Y si no recibíamos la ley, por la cual todos estamos condenados, solo la justicia podía ejercerse. No había salida, nada que pudiéramos hacer. 62 Pero él dio un paso al frente. El ángel dijo: ¿Qué harán? Bajó a la tierra y dijo: Ahora, cada uno de ustedes, hijos de Adán, tomen lo que les doy para luchar y luchen como puedan, lo mejor que puedan. Y nunca encontró el punto débil ni en la teología, ni en la construcción de seminarios, ni en la construcción de iglesias. Pero fue donde las lanzas eran más pesadas, bajando por el valle de sombra de muerte. Y reunió la muerte y la enfermedad con sus brazos, en su propio seno, y envió de regreso al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para ponerlo en nuestras manos y exigir a cada hijo de Adán que luche como pueda. Aunque se burlen de ustedes, aunque sean perseguidos, aunque los llamen santos rodantes, todo lo demás, luchen lo mejor que puedan, entonces la victoria está asegurada. Y gracias a Dios, el enemigo ha sido derrotado. Sus guarniciones están destrozadas. Y el gran capitán de nuestra salvación nos guía hoy por el bautismo del Espíritu Santo. 63 Oh, hijos e hijas de Adán, ¿por qué se quedan aquí sentados hasta morir? Levantémonos y hagamos algo. Tomemos lo que tenemos. Si no es más que un labio mortal que aún puede moverse, alabemos a Dios. Demos gracias por la salvación. Si eres pecador, nunca podrías salir de la cantera de esta tierra que Dios te ha creado por el Evangelio. Pero quédate quieto y deja que Dios te vea para colocarte en el edificio. Si estás enfermo, recuerda que Jesús conquistó la muerte, el infierno, la enfermedad, la tumba y todo cuando murió por ti en el Calvario. Tomemos lo que tenemos esta mañana y luchemos con lo mejor de nuestro conocimiento. Mientras inclinamos nuestros rostros en una palabra de oración. Y si le pido a la hermana que venga a tocar al piano un buen himno, mientras todos, personas sensatas y cuerdas, aprecian esta mañana la muerte de nuestro Señor Jesús. Sus iglesias no funcionarán, por muy buenas que sean. Sus escuelas fracasarán estrepitosamente, por muy buenas que sean. Su médico fracasará estrepitosamente, por muy bueno que sea. Pero esta mañana, apartemos nuestra mirada de las leyes de las iglesias, las denominaciones y el consultorio médico, por muy buenas que sean, y escuchemos esa voz que viene de la sombra que nos envuelve esta mañana. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Querido Padre Celestial, con la mayor humildad posible para los cristianos, venimos en favor de los perdidos y necesitados. Toma estas palabras hoy, oh Espíritu Santo que guías a la iglesia, guía a tus hijos hacia Dios hoy. Muchos podrían haberse quedado en el camino y ya no conocer el camino de Dios. Han sido oscurecidos y ennegrecidos. Sus esperanzas han fracasado, pero que puedan contemplar de nuevo el Calvario, donde atrapaste los dardos ardientes del enemigo de la muerte, el enemigo de la enfermedad, el enemigo del dolor, el enemigo de toda la humanidad. Y allí lo pusiste en tu seno y abriste el camino. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9:7 Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 65 Y a través de esa oscura sombra esta mañana vemos nuestro hogar en la gloria. Como dijo von Winkelried, detrás de la montaña hay un hogar. Esperan mi llegada, pero ya no me verán. Pero Jesús, nunca dijiste: ya no me verán. Dijiste: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a preparar una y vendré a buscarlos y los recibiré conmigo. Cuánto respetamos la muerte valerosa de Winkelried, pero él era mortal. Solo podía morir y dejar atrás. Pero tú vienes a morir y redimir, y a llevarnos, no lejos de nuestros seres queridos, sino a nuestros seres queridos. No lejos de nuestros hogares, sino a nuestros hogares. Y a trazar una línea a través de la oscuridad de la muerte para que pudiéramos ver más allá del velo donde yacen las bendiciones de Dios.
Y ahora hoy, amado Padre, si hay algunos de tus hijos a quienes has sacado de la cantera de la vida con el Evangelio, y deseas que así sea, y los has estado cortando esta mañana, y cortándolos, cerrándoles sus hábitos, y sus malos pensamientos, y sus murmuraciones, y sus apostasías, y ahora quieres colocarlos de nuevo y hacerlos encajar en el edificio, ¿hablarás a sus corazones ahora mismo? Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 66. Y mientras nos inclinamos, ¿habrá algún niño aquí hoy que se haya desviado del camino, o que tal vez nunca lo haya encontrado, pero que sienta que hoy le gustaría ser incluido, que le gustaría ser una piedra angular en el edificio de Dios? Le levantaría la mano a Cristo y le diría: Cristo, corta mi mundanalidad. Que Dios lo bendiga, jovencito. Que Dios lo bendiga, señora. Que Dios lo bendiga, señor. Que Dios lo bendiga, hermana. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Ahora, con la cabeza inclinada, mientras esperamos en el Espíritu Santo. Y ya saben si le fallaron a Dios o no. No fuiste cuando tu gran conquistador dijo: ven, sígueme. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Ven en pos de mí, romperé las filas del enemigo. Romperé las filas del pecado. Romperé las filas de la enfermedad. Y tú sígueme y lucha con todas tus fuerzas, porque haré una brecha en ella, y nuestros hogares serán preservados para la vida eterna. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Lucas 9, 23. Y dijo a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. ¿Eres un extraño, alejado de Dios? Solo levanta la mano cuando Dios te bendiga, pequeño. Alguien que nunca ha levantado la mano querría levantarla y decir: Recuérdame, hermano Branham. Hoy quiero venir a Cristo. Yo. Dios te bendiga, hermana. Quiero venir a Cristo para ser cortado por su máquina. Algo esta mañana me ha tocado el corazón. He sido sacudido por dentro. He sido relegado aquí con hábitos mundanos. La suciedad y el lodo de la tierra me han descubierto. Me han cubierto, pero el Evangelio de hoy me ha descubierto. Y soy culpable ante Dios, y lo sé. Y quiero que Dios me tome como una piedra hoy, me corte y me dé una confesión del Señor Jesús y del Espíritu Santo, y me coloque en su reino. Quiero ser descubierto hoy. Al ser descubierto, quiero ser aserrado y puesto en su reino. ¿Levantarían las manos antes de orar por el pecador? Muy bien. Ya se han levantado otras 4 o 5 manos. Oraré por ustedes. Quizás no sepamos cómo hacer un llamado al altar. Quizás si esperan unos momentos, después de orar por los enfermos, quiero que estén aquí también. Pero voy a orar por ustedes ahora, para que Dios les conceda algo especial en este momento. Padre Celestial, está escrito en tu santa palabra, según los escritos de tu escriba, San Mateo, capítulo 5, versículo 24. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha la humilde y débil súplica de tu siervo por cada uno de estos que han alzado la mano. Dijiste: nadie puede venir si mi Padre no lo atrae. Y has estado atrayendo esta mañana, y ellos han escuchado y han alzado la mano. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Y te doy gracias por ellos hoy, y oro para que santifiques a cada creyente y llenes del Espíritu Santo a quienes tienen corazones hambrientos, que han vaciado el mundo esta mañana y desean ser aserrados como una piedra encajada en el edificio del Maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿No te sientes diferente? ¿Acaso el Espíritu Santo no toma la palabra de Dios como un cepillo, limpiando las cosas del mundo? Entonces te sientes renovado. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
70 Cantemos este glorioso himno antiguo una vez más para la gloria de Dios. Hay una fuente llena de sangre extraída de la vena de Emanuel. Todos juntos ahora. Muy bien. Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores sumergidos en el torrente, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa. Y los pecadores sumergidos en ese torrente, pierden todas sus manchas de culpa. 71 Les voy a preguntar algo ahora mismo. ¿Cuántos sienten que sus pecados están todos bajo la sangre? ¿Podrían levantar la mano? Ahora creo que Dios me perdona y soy su hijo. ¡Ay, Dios mío! Ahora, el ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Estaba muriendo. Se regocijó al ver la fuente en su día. Que allí yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados. Mientras cantamos esta estrofa, y luego llegamos al estribillo, quiero que le den la mano a alguien sentado cerca y digan, Dios te bendiga, hermano o hermana cristiana. Quien sea. Ahora, cantemos al Señor, primera estrofa. Levantemos la mano si podemos y cantemos el ladrón moribundo. Ahora, y en el estribillo, den la mano. El ladrón moribundo se regocijó al ver, Padre, te adoramos ahora, fuente en su día. Y allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Lavar todos mis pecados, lavar todos mis pecados. Ahora, tómense de la mano. Y allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Qué felices estamos hoy como creyentes cristianos, como conciudadanos del reino, de que Dios haya lavado todos nuestros pecados y nos haya hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Están felices por el Señor? La congregación dice, amén. ¡Genial! Recuerden, amigos, los servicios volverán esta noche. Que Dios los bendiga. Tardé un poco más de lo previsto esta mañana. Conseguí una cita justo después del servicio y me reuniré con algunos de ustedes, queridos amigos. Me pregunto si sería posible posponerlo hasta esta noche, cuando regrese para los servicios, porque pensé que terminaría a las 11 y ahora tenemos que... ¿Por cuántos hay que orar? Levanten las manos. Tenemos un gran público por el que orar. 73 Y les conté cómo aquel luterano de allá me escribió una carta, condenándome, diciendo que era un hombre que predicaba a la gente lo mismo que yo, y que decía que el diablo no podía sanar, y demás. Le respondí con la mayor amabilidad posible. Me respondió diciendo, me gustaría verte en la convención de empresarios. Le pregunté al hermano Moore si le daría un lugar. Dijo, sí. Me llevaron al seminario luterano y allí organizaron una cena, donde todos los estudiantes y profesores. Y este era el decano, que estaba sentado a mi lado. Cenamos juntos. Eran alemanes. Tenían una gran mesa, y las damas nos atendieron, y demás. Después de la cena, el decano luterano del colegio luterano se puso de pie y dijo, hermano Branham, lo traje aquí con un propósito. Dijo, queremos encontrar a Dios en el bautismo del Espíritu Santo. Lo miré al hermano Moore, y el hermano Moore me miró. Dijo, lo critiqué y lo siento. Dijo, hermano Branham, tiene razón. Y le pido perdón. Y ahora, queremos el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, hemos visto muchas sillas derribadas y cosas destrozadas. Pero dijo, queremos el verdadero Espíritu Santo. Le pregunté, ¿cree? Él dijo, le pregunté, ¿cuál es la denominación luterana? Dijo, no nos importa cuál sea la denominación luterana, queremos a Cristo. 75 Y Bob Schuller y los demás, el editor del Christian Herald, acababan de recibir el Espíritu Santo, un amigo íntimo de Billy, y todos esos hermanos anhelan el Espíritu Santo. Y entonces pregunté, él dijo, ¿es para los luteranos? Dije, es para quien quiera, que venga. Preguntó, ¿cómo podemos recibirlo? Pregunté, ¿es usted sincero? Dijo, sí, hermano Branham, de corazón. Pregunté, ¿y ustedes, estudiantes? Todos levantaron la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Queremos a Jesús. Dije, retiren sus platos, tomen sus bancas, apóyenlas contra las paredes. Cada hombre dio la vuelta completa. Dije, ahora, arrodíllense y miren hacia la pared y empiecen a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Le pedí al hermano Moore que se pusiera de pie y orara. Fui imponiendo las manos a cada uno. Y los 72 estudiantes, y el decano, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y están conmocionando a ese país con los milagros y la obra de Dios. Están teniendo servicios de sanidad y todo eso, en el seminario luterano. Oh, podría cantar a mis anchas. ¿Por qué?
Cuando uno tiene hambre y sed. 77 Esta pobre mujercita que yace aquí, muriendo de cáncer. Sin duda, esta mañana anhela y anhela que Dios la sane. Y hay muchos de ustedes sentados allí con problemas cardíacos. Sin duda. Morirán enseguida si Dios no los sana. Hay muchos que tienen otras dolencias, lo cual es muy grave, pero amigos, no busquen la justicia. No pueden pagar la justicia. No busquen la ley, porque la ley no se puede cumplir. Busquen solo a Jesús, porque Él es quien los redimió, y por la fe en su nombre, pueden sanar esta mañana. Y si Dios enviara a 70 ministros luteranos a predicar el Evangelio con el bautismo del Santo, mediante la imposición de manos, Jesús dijo que cuando nos dio nuestra milicia, como Bono Winkelried, dijo, luchen con lo que tenemos, esto es lo que dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera malos espíritus o demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y si una serpiente los muerde, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 78 Miren la gran herida que rodea al mundo ahora. El Evangelio continúa, y los hijos de Adán, quienes han aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se abren paso, abriendo una línea entre el enemigo, y estamos tomando lo mejor que podemos. Y como ustedes, esta mañana, que aprecian la buena salud, recuerden esto al orar por ellos. Ahora, pido si los enfermos se alinean a este lado, aquí a mi derecha. Y si los ancianos vienen a ayudarlos, por favor. Y pido a los ministros del Evangelio que se queden aquí, cerca y oren. Entonces, no se vayan si pueden evitarlo. Queremos pedir otro llamado al altar en un momento, tan pronto como podamos. Los servicios no terminarán con este servicio de sanidad. 79 Ahora, alineen a este lado y le preguntaremos al hermano Neville, nuestro querido hermano, si puede hacer lo que solemos hacer. Si pueden. Que Dios te bendiga, hermana. ¿Qué era? Solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Los médicos han fallado. Todo lo demás ha fallado. Pero este es mi hijo amado. Escúchenlo. ¿Qué dijo? Dijo, escúchenlo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Solo cree. Porque todo es posible. No teman, pequeño rebaño, de la cruz al trono, de la muerte a la vida pasó solo. Todo el poder en la tierra, todo el poder en lo alto, le es dado para el rebaño de su amor. Todo el poder para la enfermedad, todo, le es dado. Escúchenlo. Solo crean. Solo crea, todo. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd. 80 Cuando la ley falla, cuando el médico falla, cuando todo falla, ¿qué dijo él? Solo cree. Unos cientos, supongo. Algunos vienen en sillas de ruedas, uno aquí en una camilla al borde de la muerte. Sus amados médicos, como hombres, que desmenuzan el cuerpo, la anatomía, y observan y ven todo lo que pueden según su conocimiento. Intentan salvar vidas, pero muchas veces fallan. Nos alegra mucho que esta brillante nube de gloria que se cernía sobre él dijera, pero este es mi hijo amado. Cuando la ley falló y la justicia no se cumplió, entonces Dios dijo, escúchenlo. ¿Y qué dijo? Todo es posible si tan solo creen. Ayuda nuestra incredulidad. Y como ministros del Evangelio, vamos ahora a ungir a los enfermos y a imponerles las manos, como personas consagradas de este tabernáculo unidas en oración. Que Dios bendiga nuestros esfuerzos y sane a los enfermos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mateo 17, 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lucas 9, 35 Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi hijo amado. A él oíd.
81 con sus rostros inclinados en oración, y mientras la congregación canta suavemente solo cree, el hermano Neville ungirá, yo pondré las manos sobre los enfermos. Querido Padre Celestial, recién desde atrás está la plataforma donde nos encontramos entre la muerte y la vida, entre el pecador y el juicio, señalándoles la vía de escape, yo, palabras incomprensibles, te apoyo ahí atrás ahora, y pongo las manos sobre esta enferma. Y como seres queridos que están de pie, cuidándola, nadie puede ayudar ahora, excepto tú. Pongo las manos sobre ella como tú has ordenado.